Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Salma Hernández y el día de hoy voy a con una nueva recomendación de manga. Esta vez, como ya es costumbre, nuevamente con uno de Naoko Takeuchi. Empecemos con el video. ¿Por qué fue La historia de manga que les quiero compartir el día de hoy lleva por nombre Wing Rain. En esta historia de un solo capítulo, Naoko Takeuchi nos relata la historia de Marin, una adolescente que acaba de empezar la preparatoria, pero que por casualidades del destino se separa de sus dos amigos, Aya y Toki. Resulta que estos dos acaban de empezar una relación de novios y en la cual esta Marin se siente un poquito alejada de ellos. La hace sentir bastante incómoda que ellos sean novios y que ella sea la tercera en discordia. Ay, pobre Marin, yo te apoyo en tus sentimientos. Había veces en que a mí también me tocaba. La historia comienza con un sueño bastante misterioso de Marin. Ella se ve subiendo unas escaleras y con unos zapatos de cristal. Las escaleras suben al cielo y parece que no tienen fin. Ella realmente está un poquito confundida a la hora de despertar y trata de averiguar de qué se trata este sueño, su significado. Resulta que cuando se encuentran con sus amigos, ellos están planeando una salida a la playa, ya que el verano está cerca, las vacaciones también, y quieren salir un rato. Pero como les acabo de mencionar, Marin no se siente cómoda estando con ellos dos y dice bastantes excusas. Ay, es que no tengo, no puedo. Ay, es que no sé nadar. Ay, no importa, le dicen sus amigos. Puedes ir a nadar con nosotros, te vamos a enseñar. Y Marian es como que no quiero, como que negando esos sentimientos de culpa, de sentimientos de es que yo no me siento bien con ustedes, en fin. Resulta que en una de sus clases de apoyo conoce a una nueva persona, se llama Koizumi. Resulta que esta persona, como está lloviendo demasiado, le pide a Marin un paraguas. Y resulta que Marin es el único que tiene. No, no es cierto. Resulta que Marin tiene dos. Por lo tanto, este Koizumi le pide que le preste uno para que en la siguiente clase tenga excusa de acercarse a ella y regresarle este paraguas. Cosa que no sucede. Resulta que Koizumi obliga a esta Marin a entrar a clases de natación, cosa que aunque Marin no quiera, ella acepta de todos modos, básicamente por esa promesa de ir a la playa, porque no solamente ya no son tres, sino con la ayuda de Koizumi ahora ya son cuatro personas. ¡Ah! Esto se va a poner interesante. Bueno, resulta que la historia avanza y para no darle muchos spoilers y que se animen a leer esta maravillosa historia, esta Marin se empieza a enamorar también de Koizumi. Entonces, resulta que ahora no sabe a quién realmente quiere, si a Itoki o a Koizumi. ¿A quién elegirá? ¡Ay, qué miedo! Quisiera saber cómo termina. ¿Ustedes no? En resumen, esto es de lo que trata Wing Rain, una historia de un solo capítulo que, aunque ya hemos visto bastantes veces en el manga y el anime, eso no le quita que sea interesante. La verdad es que Naoko Takeuchi hizo un excelente trabajo al retratar un ambiente lluvioso. Me encantó, la verdad es que hasta me causó nostalgia. En fin, lo que primero que me llamó la atención de este manga es la portada que maneja. Básicamente porque es una ilustración que me recuerda un poco a Sailor Neptune, a esta, ¿cómo se llama? A Sailor Neptune. No me acuerdo de su nombre real. Este manga se publicó antes de Sailor Moon. De hecho, el único que se publicó después es Pico Angels, si no me equivoco. Se los dejo aquí arriba si no han visto de qué se trata este manga. Y bueno, siguiendo con Wing Rain, este es parte de una recopilación de una antología que publicó Naoko junto con otras historias independientes. Y bueno, si les gustaría que hablara de estas historias independientes, déjenmelo aquí abajo y yo espero encontrarlas en alguna parte.
En fin, con estos pensamientos finales estaría dando por terminado este video. Déjame aquí abajo si ya conocías este manga de Naoko Takeuchi. Y si no lo conoces y si también quieres conocer más de los trabajos de esta autora de Sailor Moon, te dejo aquí arriba una playlist donde puedes encontrar otros mangas que hizo esta gran autora que creó a Sailor Moon. Mi nombre es Salma Hernández y estaría esperando tus comentarios. Bye bye.